Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. El ángel de Adonai acampe alrededor de ustedes. El ángel de Adonai los cuide y los defienda. El ángel de Adonai esté a favor de la obra del Todopoderoso. El ángel de Adonai acampe alrededor de la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo quien hable, quien enseñe conforme a lo que cada uno necesita. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, queremos ver el significado de lo que es consentir. Para esto queremos dar un poquito de introducción en el sentido más bien enfocado hacia los padres, porque bueno, vamos a leer algunos versículos, pero quisiera yo empezar con lo que nos dice, ¿verdad? Efesios 6, vamos a leer 6:1. Dice: hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Bueno, lo mismo habla Colosenses 3:20 y también se refiere, ¿verdad?, en cuanto a los siervos, ¿sí? Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, entonces aquí, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, aquí honrar al padre, a la madre, ¿verdad? Obviamente que estás imprimiendo, ya vimos, ¿verdad?, un peso de gloria. Un peso de gloria, pero porque lo estás haciendo en el Señor. Si tú lo estás haciendo por alguna conveniencia, pues ya no lo estás haciendo en el Señor. Ahora, como hijo, cuando tú honras al Padre, a la Madre, en el Señor, es decir, en Cristo Jesús, por convicción, porque quieres agradarle al Señor, lo que tú estás haciendo es atrayendo hacia ti, tomando para ti bendición. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, estás dejando caer peso de gloria, porque lo estás haciendo en el Señor, sobre ellos. Pero a la vez, ese peso de gloria te va posteriormente a beneficiar a ti, porque tú vas a tomar bendición. Ahora, aquí es importante, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es importante porque muchas veces los padres no tienen respeto por los hijos. Entonces, yo me acuerdo mucho de este versículo que está en Génesis 18, 16, 17, en donde le dice Dios a Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, yo me pregunto, ¿quién es Dios? El increado, el creador de vida, el eterno, ¿sí? ¿Y quién era Abraham? Un mortal. Pero por cuanto Dios hizo pacto con Abraham, no le encubre lo que va a hacer. Entonces, tus hijos, tú los engendraste, tus hijos, tú los concebiste. ¿Por qué?
dice la palabra que no los exasperes, ¿sí? O sea, no puedes provocarlos a ira, no puedes provocarlo, o más bien no debes provocarlos a ira ni a enojo. Porque entonces, ¿sabes qué estás haciendo tú? Tú estás impidiendo que ellos te honren. Y tú entonces les estás quitando bendición a ellos. Entonces, el padre y la madre tienen que enseñar a los hijos a honrarlos. Varón, muchas veces tú no honras a tu esposa. Esposa, muchas veces tú no honras al varón. ¿Tú cómo quieres que los hijos te honren? Entonces, cuando hay honra del varón hacia la mujer, de la mujer hacia el varón, los hijos van a aprender, ¿sí? Porque ¿sabes qué? De otra manera, tú le estás robando la bendición, porque cuando el hijo te honra en Cristo Jesús, por esa convicción, porque quiere quedar bien con el Señor, porque quiere agradar al Señor, está imprimiendo en esa honra un peso de gloria y a la vez está acumulando esa bendición que posteriormente la va a tener, la va a tomar, la va a aprovechar, va a venir sobre su vida, sobre tu hijo. ¿Sí? Es en ese sentido. Ahora, por supuesto que no le puedes permitir, no puedes consentir el pecado. Tú como padre y tú como madre, ¿verdad? Tienes que estorbar el pecado de los hijos. Porque sabes qué, o bueno, muchas veces lo que pasa es de que en casas donde está ausente el padre, ya sea que está pero siempre está ausente o ya sea que no está, es decir, que fue abandonado el hijo o la hija, todo le consienten, ¿sí? Todo le permiten. Con todo estás de acuerdo porque lo que tienes por ese hijo es conmiseración. Lo que tienes por ese hijo, ¿verdad? Es lástima. Y no, tú tienes que aprender que está el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y que te debes de alinear a Él. Entonces, cuando se consiente al hijo todo lo que hace, muchas veces se le consiente porque está chiquito. Pero recordemos que la Escritura dice que el niño crecía en fortaleza y en espíritu. Entonces, no importa la edad que tenga, al hijo lo tienes que corregir, le tienes que estorbar en el pecado. No puedes consentir su pecado, porque lo que tú coseches mañana va a ser violencia, va a ser falta de respeto, va a ser cosas, problemas, ¿sí? Porque consentiste a tu hijo en todo, ¿sí? Porque a lo mejor porque querías un varón o a lo mejor porque esperabas una hija, ¿sí? Y a lo mejor tenías muchos varones y llegó la hija y le consientes todo, o viceversa. Muchas mujeres, ¿verdad? Tienes al hijo y le consientes todo, pero resulta que sale entonces lo que estás formando por todo lo que le consentiste, ¿verdad? Fue un delincuente, alguien que hurta, que roba, que mata, ¿sí? Entonces, eso tú no le estorbaste, no le enseñaste y de eso te va a pedir cuentas el Señor. Entonces, muchas veces lo que está pasando en tu vida es que estás cosechando todo lo que consentiste en ese hijo en un pasado y que nunca te honra, que nunca te honró y que no te sigue honrando, ¿sí? Entonces, pues esto es muy grave porque le robaste bendición al hijo, le robaste bendición, porque él no aprendió, tú no le enseñaste a honrar a su padre y a su madre y le quitaste la bendición. Tú no le permitiste que te honrara, no le permitiste que imprimiera en el Señor un peso de gloria, honrando tu vida, ¿verdad? Obedeciéndote, no hablando mal de ti, ¿sí? Y entonces tú estorbando el pecado, ¿verdad? Y entonces, como tú no permitiste eso, le robaste bendición. ¿Por qué? Porque hiciste de la persona, ¿verdad? No que lo hayas hecho así que digas voy a hacer esto de él, pero un delincuente. Alguien que roba, que hurta, que mata, ¿verdad? Que es violento o que es violenta o que está en adicciones, en drogas, ¿sí? Sea hombre o mujer, hermano o hermana, ¿sí? Entonces, ve cuán importante es qué es lo que estás consintiendo tú en tu casa. Y muchas veces es porque hay conmiseración por esa persona, ¿sí? Porque, o muchas veces está ese consentimiento porque aporta dinero,
porque participa quizá en la economía, no importa. Tú eres el papá, tú eres la mamá y él es el hijo. Y él tiene que aprender a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque si no te obedece a ti, tampoco va a obedecer afuera. Va a ser que obedece. Entonces, tenemos que poner atención en cómo se están educando los hijos. Entonces, ¿qué es lo que se está consintiendo en casa? O muchas veces, ¿sabes qué es lo que consientes que llega con la novia o que llega con el novio, ¿verdad? Y tú te haces disimulado o disimulada. Le permites cosas, consientes cosas, ¿sí? Entonces, el consentir muchas veces está en que tú tienes culpa. Y por esa culpa tú le permites, tú estás de acuerdo, tú consientes en que haga tal o cual cosa, porque aporta dinero, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, cuidado porque entonces estamos fuera del diseño de Dios. Ahora, es muy importante, lo tienes que platicar, ¿verdad? Y lo mejor es cuando se obedecen en convicción en Cristo Jesús. El niño, cuando es pequeño, pues tú le vas a decir, le vas a corregir y en principio no entiende. Le tienes que hablar. Tú le tienes que decir por qué le corriges, por qué no estás consintiendo lo que hace, por qué le estás estorbando en el pecado, pero le tienes que hacer saber que tú le amas, ¿sí? Y sabes, muchas veces el niño, la niña, cuando son pequeños, obedecen, ¿sabes por qué? Porque saben que no lo dicen así con lo que yo te voy a decir la palabra, pero que eres un benefactor, que eres la persona que le alimenta, eres la persona que lo cambia, eres la persona que le da de comer, eres la persona que lo apapacha. Entonces, siente ese amor. Y entonces muchas veces, aunque tú le digas, no lo entiende porque su cerebro no ha alcanzado cierta madurez, ¿verdad?, para poder entender, pero por ese amor que tú le expresas, que él le agrada, él obedece. ¿Sí me explicó? Y eso muchas veces pasa en nosotros en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo no sabemos qué pasó, ¿verdad? Pero tú sentiste algo, ¿verdad? Y ese algo de naturaleza divina se llama amor y por eso quieres que a participar a todos de esa nueva vida. No le llamas así, pero quieres que todos sepan de Cristo, ¿sí? Entonces, y quieres obedecer y quieres que te digan qué más, ¿verdad? Entonces, vemos que en principio lo que nos lleva a obedecer es ese amor que experimentamos. Cuando estamos en Cristo y recibimos a Cristo, ese amor divino que experimentamos, esa experiencia divina, ¿verdad? Es lo que nos lleva a obedecer. Aquí la cuestión es de que pasan cosas, ¿verdad? Que después, ¿verdad? Te vas como que enfriando. Entonces, es muy importante esto porque se consienten cosas y después eso es lo que vas a cosechar, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es consentir. Nos dice el Hebreo 225, ut, ¿sí? Raíz primaria, propiamente venir, asentir, complacer, consentir, convenir. Entonces, al hijo o la hija se le complace en todo, ¿sí? Y no es sabio. Tú le tienes que poner normas, reglas, disciplina, tienes que exteriorizar tu amor hacia la persona, ¿sí? Pero la persona, el hijo o la hija tiene que saber, ¿verdad?, que no puede ser complacido en todo cuando desobedece, porque cuando desobedece no te está honrando. No puede ser complacido en todo cuando habla de ti con sus amistades, de que no está conforme, cuando hay queja, porque no te está honrando. Quiere decir, ¿verdad?, que hace las cosas que en su casa, ¿verdad?, las normas, las reglas las sigue, porque tú le estás diciendo, pero no tiene la convicción y por eso se queja afuera. No te está honrando, ¿sí? Y si tú consientes eso, posteriormente vas a cosechar algo que no es agradable, ¿sí? Entonces aquí nos dice
consentir, convenir, complacer. Vamos a ver aquí Génesis 3, Génesis 34. Está larguito, pero sí lo tenemos que leer. Vamos a leer del 1 al 22. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y vio a Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo cual no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con las palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos vuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob se había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán, aceptarán, estarán de acuerdo estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Entonces, ahí está hablando de que eso que negociaron, hubo un acuerdo, hubo un consentimiento para quedar en que fueran un pueblo. Sería bueno que leyeras y vas a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Segundo libro de Reyes, vamos a leer del 1 al 8. Entonces vemos que consentir es estar de acuerdo. Entonces, cuando un padre o una madre no corrige a su hijo, así como que no te das cuenta, no quieres ver, ¿verdad? Estás consintiendo, estás de acuerdo en lo que está haciendo el hijo o la hija, ¿sí? Y esto, bueno, aquí te tienes que preguntar, tu papá y tu mamá, ¿por qué lo haces? ¿Por qué hay culpa? ¿Por qué lo haces? ¿Porque participa el hijo o la hija con dinero?
¿Por qué lo haces? Aquí debemos de tener cuidado porque le estás robando a tu hijo bendición. El que tu hijo, tu hija no te honre, le estás robando bendición. Porque cuando los hijos honran a los padres, ¿sabes qué? Están teniendo bendición para ellos mismos. Pero es algo que tú tienes que enseñar en tu casa. Y segundo libro de Reyes 12, vamos a leer del 1 al 8. Dice, en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Bérseba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Adonai todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Adonai, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Adonai, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron, es decir, estuvieron de acuerdo en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar y a la mano derecha, Así que se entra en el templo de Adonai y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Adonai. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el sacerdote del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Adonai y lo guardaban. Entonces ahí consentir es que quedaron de acuerdo, que hubo ese convenio, pero aquí estamos hablando que estaban creyendo en el Señor, ¿sí? Aquí del Hebreo 14 es Abba, con acento en la segunda A, que es raíz primaria, que es respirar, con mostrar, asentamiento, hacer, lo que te pide, consentir. Nos dice Deuteronomio 13, vamos a leer del 1 al 8. Entonces, aquí es muy importante qué es lo que tú estás consintiendo. Cuando tú a un hijo le consientes malas voluntades, tienes que tener en cuenta que hay una influencia que lo va a separar del camino. Si tu hijo no ve en ti testimonio, él va a buscar fuera. Cuando no hay un buen ambiente, una buena relación familiar, pues los hijos salen fuera y son influenciados, pero generalmente hay mala influencia. Entonces, generalmente llegan a casa, están con los padres, pero no los honran, porque hay una influencia ya negativa, ¿sí? O sea, el enemigo en esto es muy astuto. Dice entonces Deuteronomio 13, vamos a leer del 1 al 8. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses con D minúscula ajenos que no conociste, y sirvamos, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis y a él temeréis,
Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses con D minúscula ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses con D minúscula de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás, es decir, no estarás de acuerdo. Ve esa influencia, ¿sí? No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Entonces aquí el Señor ya había dicho, no consientas, no hagas convenio, no estés de acuerdo, ¿verdad?, con aquellos que te tienen una influencia sobre ti para llevarte a dioses extraños, a dioses que no conociste por cuanto Él era o Él es el verdadero Dios. ¿Sí? Nos dice Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, fíjate que aquí es muy importante porque, ¿por qué la persona consiente? Punto número uno, porque a lo mejor no tiene conciencia del engaño, pero yo te digo que si Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22 nos dice que en el corazón del hombre hay maldades y una de las maldades es el engaño, ¿sí? Entonces aquí, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, si hay engaño, quiere decir que hay algo con lo que se identificó. A lo mejor no lo marca como engaño, pero por cuanto consiente, ¿verdad? Por cuanto se convence, es porque está en su corazón. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas de las cosas del consentir es porque sale del corazón, ¿sí? Porque hay algo que está en el corazón y te agradas de eso, ¿sí? Entonces, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Oye, a mí me parece que esto es muy claro, ¿no? Si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, pues yo creo que en general cualquier persona sabe que derramar sangre no es bueno. Entonces, si te dijeren eso, te están engañando, entonces no consientas con ellos. Entonces, si llega a un convenio, si consiente con ellos, quiere decir que es porque hay engaño en su corazón, porque le gusta el engaño, ¿sí? Porque en su corazón hay algo de lo que está en Mateo 15:19 o Marcos 7:21-22. Nos dice otro significado de consentir. Del hebreo 8085, Shama, que es raíz primaria, que es oír inteligentemente. Atención, obediencia. Entonces quiere decir que cuando se consiente, obedeces. Cuando consientes, estás realmente oyendo inteligentemente. Atender, atentamente, atento, consentir, dar oído, discernir, obedecer, obediente, escuchar, saber, testigo. Nos dice el primer libro de Samuel, fíjate bien, vamos a leer aquí del 24, a ver, del 24
al 27. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Adonai y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Aquí Dios le había dado una orden a Saúl de matar a todos los amalecitas, al rey, a las mujeres, a los niños, y no tomar nada del botín, ¿sí? Entonces él no lo hizo, porque escogió lo bueno, ¿verdad? Le perdonó la vida, ¿verdad? Al rey, ¿verdad? O a Agag, pues. Entonces, no le gustó esto a Dios, nuevamente. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Adonai y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Entonces quiere decir que el pueblo bueno y sabio dijo: Ay, no, pero ¿cómo, verdad? Esto está muy bueno, ¿para qué se va a tirar, verdad? Hay que llevarlo. No, no, mira, hay que perdonar la vida aquí al rey, ¿sí? Entonces, Dios trató con Saúl y Dios le dio la orden a Saúl, y Saúl no tenía por qué consentir, no tenía por qué oír, ni por qué atender, ¿verdad? Ni por qué obedecer al sentir del pueblo, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces dice: temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Adonai. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Adonai y Adonai te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo a Adonai: Adonai ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, aquí es importante ver qué es lo que estás consintiendo, de dónde viene, cuál es la fuente, porque quizá lo que estés consintiendo, ¿verdad?, son maldades. Quizá lo que estés consintiendo, ¿verdad?, es iniquidad. Quizá lo que estés consintiendo es pecado. Y entonces nuevamente no les puedes consentir el pecado a los hijos. Los hijos tienen un tiempo en que los puedes sujetar. Y ese tiempo en el cual los puedes sujetar es precisamente para que tú les muestres lo que es la palabra. Porque si tú no se las muestras en ese tiempo, después va a ser muy difícil. Ya no te va a quedar más que orar por ellos, ¿sí? Porque surge rebelión, porque hay necedad, ¿sí? Entonces, hay una etapa que es de 0, ¿sí?, a unos 8 años, ¿sí? Entonces, en todo ese proceso, ¿verdad?, su cerebro también va teniendo etapas de maduración. Y si en ese proceso, ¿verdad?, el niño va viendo un testimonio en ti que quizá no le diga como yo te lo digo, ¿verdad? Pero él en ese tiempo, ¿verdad?, en ese periodo, ¿verdad?, él le llama la atención sus padres, quiere ser como su padre, como su madre, ¿verdad? Entonces, aquí importante es que tú sepas que ese periodo es muy importante para que tú tengas un buen testimonio de parte de Dios, que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y que el Espíritu Santo mismo, ¿verdad?, te guíe, ¿verdad?, para que tú puedas enseñar a ese hijo la palabra, para que pueda ser parado en el camino de la gracia, en el camino que es Cristo Jesús, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo le vas a mostrar al hijo? No le puedes mostrar o no le debes de mostrar con los gritos, con el desprecio, con la humillación, porque solamente lo estás marcando, pero negativamente, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, aquí vamos a leer primer libro de Reyes, vamos a leer del 15, del versículo 16 al 20. Aquí nos dice: hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá.
Entonces tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado de los tesoros de la casa de Adonai y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos. Y los tesoros de la casa real los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tambrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Basa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, es decir, aceptó, quebrantó el pacto que tenía con Basa, ¿verdad? Y entonces consintió la negociación con el rey Asa. Entonces, Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel, Bet, Maca y toda Cineret con toda la tierra de Neftalí. Entonces aquí hubo una negociación en donde se constituyó un nuevo pacto, para lo cual se rompe uno anterior, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas 16:4 es exactamente lo mismo que acabamos de leer. Aquí hay otro significado que es del hebreo 5117 Noach, raíz primaria, que es descansar, consuelo, consentir, dar, asentar, tiene un significado amplio. Entonces, fíjate, aquí dice descansar. Muchas veces entonces la gente consiente cosas, acepta cosas y en eso descansa, al fin que la otra persona lo va a hacer, lo va a resolver, aunque no sea lo mejor. Pero si tú estás consintiendo, estás participando. ¿Sí me explico? Y muchas veces es por descansar, por negligencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nos dice Salmo 105. Bueno, vamos a leer, yo creo que desde aquí es el 14, pero creo que es desde el 8. Salmo 105. Vamos a leer entonces del 8 al 14. Dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, aquí vemos que Dios no consintió que alguien más, ¿verdad?, disciplinara a su pueblo. Cuando tuvieron disciplina por otros pueblos, es porque Dios los entregó, ¿sí? Porque Dios los entregó, entonces, porque Dios siempre estuvo al pendiente de su pueblo. Entonces no consintió, ¿verdad?, que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Aquí otro significado de consentir, 7971, shalach, enviar lejos, consentir, alargar, tiene igual muchos significados, ¿sí? Entonces, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría,
mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pues sí, porque madre o padre que todo le permiten al hijo, los va a avergonzar más tarde. ¿Por qué? Te va a salir un delincuente, ¿sí? Una persona violenta, una persona irrespetuosa, una persona que no honra autoridades. ¿Por qué? Porque padre y madre en casa son la autoridad. De manera que cuando tú les enseñas a honrar en tu casa la autoridad, eso es lo que van a hacer fuera de casa, ¿sí? Y entonces eso es lo que va a ir a la iglesia. De lo contrario, no, ¿sí? Entonces, por eso la gente, aún en la iglesia, hace que obedece al ojo del amo, ¿sí? Porque en su casa no aprendió nada de eso. Dice aquí del griego, afiemi, dicen que es enviar en varias aplicaciones, que es perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, entregar. Dice Marcos 11:16, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces imagínate que pues sí, saben que ahí se reúne gente, entonces cada quien lleva, ¿verdad? Pues para vender, ¿sí? Bueno, entonces esto realmente fue un enojo santo, un celo santo por las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, la casa de mi padre es casa de oración. Es para ir a clamar, a suplicar, a gemir, ¿verdad? Por el perdido, por las almas, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Aquí está diciendo, ¿verdad? Que era cueva ya de ladrones, ¿sí? Cada quien iba a lo suyo, ¿sí? A buscar su posición, a acomodarse, a socializar, etcétera, 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 ¿sí? Aquí está otro significado de consentir que es 4000 del griego 4784, que es sunkatatismai, que es concordar con, consentir. Nos dice Lucas 23:51, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Bueno, aquí está otro significado del griego 4909, que es un eudoqueo, que es pensar en común. Pensar en común, bien de, asentir a, complacer, consentidor, consentir. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que consentir, aunque no lo digas, cuando a alguien le conviene, está pensando como la otra persona, en común, ¿sí? Y entonces participas es porque piensas en común, ¿sí? Aquí nos dice Hechos, vamos a leer Hechos 7 del 51 al 60 y después 8, 1 del 51, el 50. Dice, no hizo mi mano, bueno, aquí en el 7 está hablando Esteban, ¿sí? Dice, está dando testimonio.
¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo con E mayúscula, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas y a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nos dice el capítulo 8:1. Y Saulo consentía, es decir, estaba de acuerdo con ellos, pensaba igual que ellos. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, vemos que aquí Pablo consentía en la muerte de Esteban, estaba de acuerdo. Entonces sus ropas las pusieron, ¿verdad?, a los pies de él, de los que habían hecho todo esto. Y nos dice en el Hechos 22:20, vamos a leer desde el 17, ya aquí es Pablo hablando, ¿verdad? En el anterior que leímos era Esteban dando testimonio de muchas cosas, hablando de muchas cosas, sí, que los enfureció y lo apedrearon y lo mataron, pero Pablo consintió. Bueno, le están diciendo ahí Saulo. Dice Hechos 22:20, desde el 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo escarnecía, yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía, es decir, estaba de acuerdo, ¿verdad? Pensaba igual, dice, consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, esto realmente es tremendo, porque quién sabe en cuántas cosas nosotros hemos consentido, ¿sí? Y muchas veces, ¿verdad? La gente quiere vivir piadosamente y padece persecución. La gente quiere hablar la verdad y padece persecución. Entonces, él aquí consentía por todo lo que estaba hablando en verdad Esteban, ¿sí? Nos dice 1 Corintios 7, 12, 13, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Entonces, consentir es estar de acuerdo. Pero aquí la cuestión es en qué estás de acuerdo. Pablo consintió, estuvo de acuerdo en que mataban a Esteban. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos consintiendo? ¿Qué es lo que estás consintiendo tú en tu hijo, en tu hija, en tu casa, verdad? Que entre con el novio, que entre con la novia y tú te haces como, es que ya todos somos liberales. No,
Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿sí? Ya no hay gente que anhele guardarse para el varón o para la mujer que Dios tenga para él o para ella. Entonces, no puedes consentir el pecado en tu casa, ¿sí? Tienes que estorbarle. Tú no puedes consentir que tus hijos no te honren, ¿sí? Porque yo te digo una de las cosas nuevamente, que si cuando un hijo no entiende, pero ve un testimonio en ti, por amor va a obedecer, porque ha experimentado tu palabra de paz, ha experimentado, ha visto, ha palpado tu testimonio. Y eso es lo que va a llevar a obedecer. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando entremos a la iglesia, vamos a llevar con un testimonio. De lo contrario, oye, si no te honran a ti que eres tu papá y tu mamá, ¿sabes que tampoco a la autoridad de la iglesia la van a honrar? Es apariencia. Entonces, tenemos que estar bien cimentados en Cristo Jesús. Tenemos que estar bien cimentados en su amor. Entonces, mis hermanos, tú, padre, tu madre, tienes que enseñar a tus hijos a que te honren, porque les estás dando bendición, porque esa bendición la van a cosechar ellos más adelante. De lo contrario, si tú no les enseñas eso, le estás quitando, les estás robando bendición. Mis hermanos, yo les bendigo con bendición de lo alto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.